Normalmente, cuando se plantea la idea de hacer las maletas para un viaje largo, la preocupación principal suele girar en torno a una logística puramente externa. Claro, logística básica de toda la vida. Exacto. O sea, la gente piensa en el clima del destino, cuántos pares de zapatos meter, qué libros llevar. Es una cuestión de decidir qué pedazos de nuestro mundo físico nos van a acompañar al otro lado del trayecto. Sí, porque la premisa básica de cualquier viaje en la historia humana es que la entidad biológica que embarca, pues es la misma que desembarca. El entorno cambia, pero el viajero permanece inalterable. Pero hay que imaginar por un momento un viaje tan extremo, tan definitivo y tan desesperado que la maleta no está hecha de cuero, ni de tela, ni de metal. Madre mía, ya sé por dónde vas. Es que la maleta es el propio cuerpo humano. Y para poder cruzar la puerta de embarque, la condición innegociable de esta especie de aerolínea cósmica es vaciar esa maleta por completo. Sacar absolutamente todo. Todo. Sacar todo lo que nos hace biológicamente humanos y rellenarla con algo que desafía cualquier descripción natural. O sea, es algo espeluznante. Lo cual convierte este viaje en algo aterrador a un nivel muy, muy íntimo. Porque, a ver, ya no estamos hablando de adaptación cultural o de una simple aclimatación física al frío o al calor. ¿Qué va, qué va? Estamos hablando de la aniquilación de la identidad humana básica. La propuesta aquí es que para sobrevivir debes dejar de ser de tu propia especie. Y por ahí es por donde vamos a navegar hoy. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. La misión de la sesión que tenemos por delante es diseccionar una obra literaria que es tan fascinante como perturbadora. Totalmente. Es una lectura que te deja pensando durante días. Vamos a analizar el capítulo 23, que es el cierre magistral de la novela de ciencia ficción Insights a la saga de un viaje apresurado, escrita por J.P. Morles. Para quienes nos escuchan y necesiten un poco de contexto, pues la Tierra se enfrenta a una catástrofe planetaria absoluta. El colapso es total, no hay vuelta atrás. Eso es. La única vía de escape concebible es una inmensa arca interestelar rumbo a Marte. Pero el billete de ida exige ese precio inimaginable que comentábamos. Bueno, vamos a desgranar esto, porque el texto arranca a escasas horas del despegue. Y nos presenta al arquitecto de este éxodo sin retorno, claro. Justo. Y el marco en el que se desarrolla este arranque es vital. Fíjate que esta obra no es, digamos, un manual técnico sobre motores de curvatura o astrofísica teórica. No es ciencia ficción dura en ese sentido, no. Para nada. En su núcleo es una radiografía implacable sobre el instinto primario de supervivencia. Examina hasta qué punto el pánico absoluto a la extinción puede empujar a una civilización a tomar decisiones éticas monstruosas. O sea, el transhumanismo llevado al límite. Exacto. Es el transhumanismo en su versión más grotesca, impulsado no por el deseo de mejorar o de evolucionar, sino por el puro terror a desaparecer. Y lo más irónico de todo esto es cómo ese terror paralizante se disfraza, de cara al público, de una aventura épica y majestuosa. Tenemos a este protagonista, Noah Walker. El gran visionario. Él es el líder de este éxodo. Y a escasas horas del lanzamiento, Noah lanza un video corto de despedida. Un mensaje dirigido específicamente a la generación X. Y como era de esperar en este contexto, pues se hace viral en cuestión de minutos. Claro, rapidísimo. En la pantalla tiene de fondo la inmensa arca interplanetaria, la RB-01, o Red Barchetta 01. Y a ver, en lugar de hablar del desastre del que huyen, Noah envuelve esta huida desesperada en pura poesía cósmica. Utiliza un recurso retórico muy antiguo y a la vez muy afectivo. Apela a la memoria estelar de la humanidad. Exactamente. Habla del Big Bang. Le recuerda a todos que venimos de ese gran océano primigenio. De polvo de estrellas, literalmente. Eso es, que nuestros cuerpos están formados por gases y motas de calcio forjados en el corazón de estrellas que colapsaron hace eones. Su argumento es que volver al espacio oscuro no es una derrota, sino que es reencontrarse con nuestro verdadero linaje estelar. Si conectamos esto con la visión general de la obra, nos damos cuenta de la brillantez manipuladora de Noah. Es que es un genio de la manipulación. La población se enfrenta a su propia extinción inminente, el pánico puede destruir cualquier intento de organización. Claro, sería el caos absoluto en la Tierra. Exacto. Al enmarcar esta mutación aberrante y esta huida como, digamos, el siguiente paso lógico de una inteligencia universal, Noah les da a los viajeros un propósito grandilocuente. Les convence de que no están huyendo como ratas de un barco que se hunde, sino que están respondiendo a un llamado cósmico superior.
Y además hace un puente histórico increíble para justificarlo en el video. Noah retrocede millones de años hasta el Homo erectus. Un salto temporal tremendo. Sí. Cuenta cómo una sequía brutal obligó a aquellos primeros homínidos a bajar de los árboles, a empezar a caminar erguidos sobre la sabana. Y explica que ese cambio físico forzó el desarrollo del lenguaje. Simplemente para poder señalar el horizonte y predecir lo que venía. Eso es. Y a partir de ahí acuña este término que a mí me parece fascinante, el Homo Viator. Define a la humanidad como una nación incombustible de peregrinos. Dice que moverse, viajar y anticipar el futuro es lo que literalmente ha esculpido nuestras redes neuronales. Es una forma muy poética de decir que la evolución siempre, pero siempre, ha estado ligada al trauma ambiental. O sea, bajar de los árboles no fue una elección libre. Fue por hambre, claro. Exacto. Fue una respuesta a la necesidad. Ir a Marte tampoco es una elección libre. Ya, pero hay que admitir que huele un poco a relaciones públicas de manual, ¿no? O sea, escuchando el discurso de Noah, la imagen que viene a la mente es la de un CEO carismático de Silicon Valley. Fíjate, la comparación es muy acertada. Es que imaginemos a un líder tecnológico que acaba de llevar a su multinacional a la bancarrota más espantosa por tomar decisiones pésimas. Pero en vez de esconderse, convoca una rueda de prensa espectacular. Y en lugar de admitir que ha arruinado a todos, lanza un discurso súper inspirador sobre cómo la empresa está pivotando para descentralizar y conectar el mundo desde cero. Claro, oculta un fracaso catastrófico bajo una capa de innovación disruptiva. Justo. Para cualquier persona que preste atención al discurso de Noah, la duda es evidente. ¿Realmente la humanidad está respondiendo a un noble llamado cósmico o simplemente salen corriendo despavoridos del desastre medioambiental que ellos mismos provocaron? La respuesta se inclina claramente hacia lo segundo, sin duda. Noah necesita que la humanidad se perciba a sí misma como heroica porque lo que viene a continuación es, a nivel biológico, profundamente degradante. La poesía cósmica termina de golpe en cuanto entramos en los aspectos fisiológicos de este éxodo. Totalmente. Porque un discurso inspirador en YouTube no reescribe el ADN. Desde luego que no. Y aquí es donde chocamos contra el muro de la ciencia y la receta biológica para sobrevivir en Marte. Porque los que lleguen allí no van a ser Homo sapiens, pierden ese título por completo. Ya no serán humanos, biológicamente hablando. Para nada. La nueva especie pasará a llamarse digitalis, o como Noah los bautiza en su video de forma un poco más críptica, los RBS reconfigurados. Y madre mía, la anatomía que describe el autor para estos nuevos habitantes es muy inquietante. Es un rediseño radical. Sí. Van a perder casi toda su masa muscular, aunque la poca que quede será hipereficiente. Su piel adoptará un tono rojizo, oscuro, casi con aspecto de metal oxidado. Y sus pulmones, bueno, es que dejarán de funcionar como los nuestros, porque estarán diseñados exclusivamente para respirar en atmósferas con altísimas concentraciones de dióxido de carbono. Para entender cómo logran esto a nivel celular, hay que mirar hacia la epigenética. Que, a ver, no es simplemente mutar al azar o esperar a que la evolución haga su trabajo. Es encender y apagar genes específicos para alterar radicalmente el funcionamiento de un organismo. Manipulación pura y dura. Eso es. Noah y su equipo han diseñado un elixir epigenético que fusiona el material genético humano con las características de dos especies terrestres muy específicas. La primera de ellas son los colibríes. A ver, detengámonos ahí. ¿Colibríes? Sí, colibríes. Suena hasta romántico, la verdad, pero dudo mucho que sea para que les salgan alitas de colores para volar por Marte. En absoluto. La elección del colibrí es puramente mecánica. Fíjate que los colibríes tienen una asombrosa elasticidad metabólica. Ah, vale. Pueden entrar en un estado de letargo profundo, reduciendo su temperatura y su ritmo cardíaco al mínimo indispensable para sobrevivir cuando no hay alimento. Y luego pueden acelerar su metabolismo a unos niveles que, francamente, matarían a cualquier otro animal de un paro cardíaco. ¡Ostras! Para un viaje de 8 meses en el espacio oscuro y la posterior adaptación a un nuevo planeta, controlar el motor metabólico humano a ese nivel tan fino es indispensable. Vale. Entiendo lo del control del motor. Pero a ver, Marte es un entorno hiperradiactivo, gélido y casi sin presión atmosférica. Un metabolismo flexible no te salva de morir congelado o irradiado. Claro, y por eso entra la segunda especie en la ecuación, que es el tardígrado, los famosos osos de agua. Los tardígrados, claro, indestructibles. Literalmente indestructibles. Estos organismos microscópicos son los verdaderos campeones de la supervivencia extrema en la Tierra.
Mediante un proceso que se llama criptobiosis, los tardígrados expulsan casi toda el agua de su cuerpo y suspenden su metabolismo por completo. Se quedan como secos, ¿no? Eso es. Y en ese estado sobreviven a la radiación ionizante, a temperaturas cercanas al cero absoluto, a presiones aplastantes en el fondo del océano e incluso al vacío del espacio exterior. NOAA toma esta resiliencia casi mágica del tardígrado y la fusiona directamente con el genoma humano. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque uno se imagina que un cambio evolutivo de esta magnitud requiere, no sé, laboratorios gigantescos, cirugías interminables y décadas de incubación en tanques. Pero el método que describe la novela para iniciar esta mutación es de una frialdad tecnológica pasmosa. Todo empieza literalmente tocando la pantalla de un teléfono inteligente. Así de trivial y a la vez así de aterrador. Un simple toque en una pantalla. O sea, los viajeros ejecutan una app. Su nombre oficial es Aplicación de Adaptación Evolutiva al Ambiente del Planeta Marte. Y para esto llevan puesta una especie de piel digital, un revestimiento lleno de electrodos que el autor describe como un guante vuelto del revés. ¡Qué imagen tan perturbadora! Es asqueroso. Esa piel conecta su sistema biológico con un procesador cuántico masivo llamado The Unit of Accountability, que a su vez está gobernado por una inteligencia artificial conocida como Ian. Ian toma el control absoluto de sus hormonas, de sus fluidos y de su genética. Es casi como descargarse la última actualización de un sistema operativo en el móvil, pero aplicada directamente al propio genoma humano. Lo fascinante aquí es cómo la obra retrata la muerte de la naturaleza clásica. O sea, durante millones de años, la evolución biológica ha sido un diálogo muy íntimo y lentísimo entre un ser vivo y su entorno. Ensayo, error. Y mucho azar también. Muchísimo azar. Pero NOAA sustituye la majestuosidad del tiempo geológico por un algoritmo cuántico que es implacable. Se necesita computación cuántica, por cierto, porque los cálculos de plegamiento de proteínas y expresión genética en tiempo real serían imposibles para un ordenador clásico. Ya te digo, freiría cualquier procesador normal. Totalmente. Pero la consecuencia filosófica de esto es que ya no hay contemplación. La nueva ley es el sometimiento a un entorno marciano que la fuente describe como dominado por la soberbia del yo planeta. Marte no negocia con la vida, exige un mimetismo absoluto, inexpresivo y silencioso. Y oye, hay un detalle en la fuente que elimina de un plumazo cualquier ilusión de grandeza cósmica durante este proceso. Porque claro, la metamorfosis dura unos 8 meses mientras viajan por el espacio. Entran en un estado de crisálida dentro de unas cápsulas criogénicas. Sí, se encierran a evolucionar. Pero no son seres etéreos flotando en luz estelar y polvo cósmico. El texto nos abofetía con una realidad fisiológica asquerosa. Resulta que durante la metamorfosis en la cápsula deben llevar puesto un sistema parecido a un pañal ultraabsorbente equipado con un sifón. Es un detalle fundamental para romper esa falsa narrativa del viajero noble espacial. Es que es brutal, de verdad. El texto especifica que el cuerpo humano, al reconfigurarse a nivel celular, generará hasta 800 veces su propio peso en deposiciones líquidas y sólidas durante esos 8 meses. Literalmente, sus cuerpos se deshacen y se purgan. O sea, se derriten por dentro. Sí, sí. Y a mí lo que me alucina es que nos cuesta horrores que un teléfono móvil no se quede colgado al actualizar una triste aplicación de mensajería durante la noche, y aquí confían ciegamente en que un algoritmo cuántico gestione cómo sus órganos se licúan y se reconstruyen en el espacio, rodeados de sus propios desechos. Es la humillación corporal máxima, la vulnerabilidad más absoluta que te puedas imaginar. Y ese contraste, digamos, entre la ingeniería a escala cósmica por un lado y la degradación biológica extrema por el otro, sirve de puente perfecto hacia la verdadera tragedia de la novela, que es el impacto psicológico. Exacto. Porque la disonancia cognitiva en la cabeza de los personajes debe ser insoportable. Y el autor nos lo muestra llevándonos desde el gran discurso público de NOAA directo a la intimidad de su propia familia. Ahí es donde duele de verdad. Llega el momento del embarque, la despedida familiar. NOAA Walker tiene que encerrar a su esposa Gavanna y a sus 2 hijos, Jared y Lamek, en estos habitáculos criogénicos hexagonales. Él mismo tiene que activarles esa piel digital repulsiva y prepararlos con los pañales para la metamorfosis. Como creador, fíjate, es el momento de aplicar su teoría a la práctica.
pero como padre y esposo, es el momento literal de sacrificar a su familia. Y hay una escena que es escalofriante por lo robótica que resulta. Justo antes de que se cierren las cápsulas, los hijos estiran los brazos y gritan al unísono una especie de palabra inventada, un grito que parece cargado de energía fonética. Gritan Starativoi. Un grito de guerra extraño. Rarísimo. Y Noah, intentando mantener la compostura, adopta la misma postura y les responde exactamente igual. Starativo Yuyu. Es muy extraño, es ajeno. Ya suenan más a una especie nueva y alienígena que a una familia humana despidiéndose en un aeropuerto, por así decirlo. Y en medio de esa alienación tan fría, Gabbana, la esposa, expresa el terror más profundo y poético de toda la novela. Fíjate que no le tiene miedo a la oscuridad del espacio ni al frío de Marte. Para nada. Le aterra la idea de perder la conciencia humana fundamental. Le aterra la idea de que durante esa transición cuántica en la cápsula no puedan soñar. ¡Ostras! Claro, ella suplica poder soñar entrelazada con Noah y él, desesperado por consolarla, le da una explicación que es preciosa pero trágica a la vez. Le dice que para soñar solo se necesita un pequeño instante de conciencia, un momento libre de preocupaciones justo antes de quedarse dormido. Le da una falsa esperanza. Totalmente. Le pide que busque ese instante de paz al cerrar los ojos, asegurándole que ahí, en ese microsegundo de calma, ella vivirá inalterable hasta que despierte en el planeta rojo. Pero mientras le dice esto a su mujer, por dentro, Noah se está desmoronando a pedazos. Esto plantea una pregunta importante que la novela lanza directamente a nuestra época obsesionada con la tecnología. O sea, ¿cuál es el límite psicológico de alterar la naturaleza humana? Noah miente a su mujer porque su propia psique ya no soporta el peso de lo que ha hecho. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel individual? Pensemos en lo que implica esa escena en la vida real. ¿Cómo arropar a tus propios hijos en una cápsula sabiendo con absoluta certeza biológica que los niños que acaban de cerrar los ojos dejarán de existir? Es que los estás matando, en cierto modo. Al despertar ya no serán humanos, serán mutantes diseñados por la inteligencia artificial Ian. Es una fractura emocional tan vasta que justifica perfectamente por qué la mente de Noah empieza a traicionarlo en ese mismo instante. Su mente huye hacia el pasado para escapar del presente que es, insoportable. La memoria de Noah, que el texto describe como anárquica y descontrolada, lo arrastra al recuerdo de un enfrentamiento durísimo con un juez, Jacob Nathanson. Uf, esa escena del recuerdo es clave. Es crucial. Nathanson es un hombre que tiempo atrás, cuando se debatía la viabilidad ética de todo este proyecto, le lanzó a Noah una crítica lapidaria. El juez le reprochó en la cara que toda esta aberración genética no es un camino, es un atajo. No es un camino, es un atajo. Fíjate que esa frase resuena como un mazo en la cabeza. Porque, un camino implica crecimiento, implica aprendizaje, cargar con las consecuencias de tus actos en la tierra. Un atajo es hacer trampas. Es huir por la puerta de atrás. Exacto. Y esa culpa encapsula el descenso de Noah hacia el infierno en la etapa final de la novela. Llegamos así al clímax en el interior del habitáculo. Noah finalmente entra en su propia cápsula criogénica, pero su estado mental es crítico. Está sumido en lo que el texto define claramente como una depresión tóxica severa. Está roto por la culpa y el terror. Y aquí es donde la inteligencia artificial, Ian, toma el control absoluto, en un giro que es casi irónico. Ian detecta esta crisis emocional masiva en los signos vitales de Noah. Y la IA sabe, porque el propio código original de Noah se lo enseñó al programarla, que iniciar una metamorfosis genética bajo un estado de trauma emocional tan extremo podría ser fatal. Podría provocar que esa angustia se grave físicamente en ellos, ¿verdad? Eso es, que se grave biológicamente en el nuevo sistema nervioso de la criatura resultante. Así que la máquina, fría y calculadora, decide intervenir para salvar al creador de sí mismo. Ian le inyecta a Noah una dosis máxima de antidepresivos y ansiolíticos directamente en vena. Hizo en la profunda ironía de esto. El gran arquitecto de la salvación, el visionario mesiánico que iba a liderar a la humanidad hacia las estrellas en ese vídeo viral, pues tiene que ser anestesiado químicamente por su propia computadora para poder soportar el asco de su propia creación. Es que es patético y triste a partes iguales.
Y bajo los efectos de esa sedación masiva, mientras el procesador arranca el entrelazamiento cuántico para alterar su ADN, la mente de Noah sufre una ruptura total. Su conciencia sale despedida. Pero no hacia el espacio. No viaja por el espacio, viaja a través del tiempo, hacia el futuro. Experimenta una visión premonitoria clarísima y, la verdad, devastadora. Una visión que destruye por completo el mito del Homo Viator que él mismo había construido en su gran discurso. Lo que ve es puro terror corporal, body horror del bueno, o sea, digno del clímax más perturbador de una película de David Cronenberg. Noah se observa a sí mismo en Marte, emergiendo de la cápsula tras haber completado los 8 meses de reconfiguración. Y la forma que tiene es espantosa. Desde luego, la novela no escatima ni un detalle en la descripción de esa morfología, porque, a fin de cuentas, es la materialización del fracaso moral humano. Ha adoptado la forma base de un tardígrado gigante. La visión revela que no tiene ojos. Su piel es de un tono rosado cadavérico, totalmente enfermizo. ¡Qué grima! Y en el lugar donde debería estar la boca humana, ahora tiene una trompa succionadora formada por 3 anillos de cutícula que se retraen hacia una faringe tubular. Es asqueroso. Pero lo más grotesco, lo que realmente quiebra el alma de Noah al verse a sí mismo, son las extremidades. Tiene 4 pares de brazos diminutos a los costados. Y cada uno de esos bracitos termina en unas garras minúsculas que poseen 8 pares de pulgares contrapuestos. Los pulgares, ese es el detalle analítico clave de todo este final. En la visión, Noah, convertido en ese monstruo ciego y rosado, intenta usar esos brazos en cámara lenta. Intenta agarrarse instintivamente al suelo marciano para no resbalar, simplemente para aferrarse a algo sólido. Pero carece por completo de la musculatura necesaria para sostener su propio peso. Sus minúsculos pulgares se mueven de forma inútil, agarrando el vacío una y otra vez. Es que, a nivel evolutivo, si lo piensas, el pulgar oponible fue la chispa del Homo habilis. Fue la herramienta anatómica maestra que nos permitió crear fuego, tallar lanzas, construir ciudades y, en última instancia, construir naves espaciales. Claro, sin pulgar no hay civilización. Exacto. Y en Marte, Noah se con esos pulgares multiplicados por 8, pero totalmente inservibles. Simbolizan la castración de toda la agencia humana. Ya no pueden construir ni alterar su entorno, solo pueden arrastrarse. ¡Qué fuerte! Es en ese preciso momento cuando Noah comprende su gran error. Se da cuenta de que no ha salvado a la especie de la extinción. Lo que ha hecho ha sido coger la majestuosa herencia biológica de la Tierra, millones de años de historia humana, y la ha metido en una trituradora para crear, un gusano ciego. Se da cuenta de que ha construido un sepulcro biológico gigantesco. Dentro de esa cápsula, asfixiado por su propia premonición del futuro y ahogado en sedantes, formula un presagio lúgubre que da escalofríos. Dice, en Marte lo malo nunca será tan bueno hasta que todo se ponga aún peor. Una condena absoluta. Sabe que el viejo homínido explorador ha muerto, y lo que nace en su lugar es un fenómeno morboso, un error biológico de la máquina. Y en el último instante, buscando una absolución divina que, sabe perfectamente que jamás va a recibir, susurra una única palabra antes de perder la conciencia. Dice, Dios. Analizando la tragedia de estos insights, de estas revelaciones internas, que por cierto dan nombre a la obra, descubrimos la naturaleza del castigo de Noah Walker. La novela detalla que la genialidad de Noah radicaba en que su mente siempre operaba en un tiempo dual. Constantemente evaluaba el pasado y calculaba el futuro, habitando en 2 planos a la vez, por así decirlo. Pero nunca en el presente. Exactamente. Su incapacidad para estar en el presente fue lo que le permitió ignorar el sufrimiento actual y diseñar tan fríamente esta solución cuántica. Sin embargo, ese mismo rasgo neurológico fue su condena final. Ostras, ya veo. Le permitió ver el futuro con absoluta claridad, sí, pero solo cuando ya era demasiado tarde para detener la máquina. Solo en la parálisis de esa cápsula asquerosa se da cuenta de que su milagro tecnológico es en realidad un infierno autoimpuesto. Escuchando el relato de este descenso a la locura, de verdad es imposible no desafiar la premisa inicial de todo el plan de evacuación. O sea, si el precio a pagar por escapar de una tierra que nosotros mismos hemos devastado es convertirse en una masa ciega y rosada, con una trompa de succión y 20 pulgares inútiles, ¿dónde está la victoria en eso? Ya, es que no hay victoria. Planteo una pregunta muy incómoda para nuestra especie en general.
no habría sido la extinción natural en nuestro propio planeta, compartiendo el destino del resto de la biosfera, un final muchísimo más digno que sobrevivir convertidos en abominaciones? Y esa es, sin lugar a dudas, la tesis central que este texto arroja sobre la mesa. La obra de Morles presenta una crítica devastadora a una creencia muy arraigada en nuestra época contemporánea, que es el tecnooptimismo ciego. Pensar que la tecnología nos salva de todo. Eso es la idea de que no importa cuánto destruyamos el medio ambiente o cuánto la liemos, siempre habrá una tecnología extrema o una inteligencia artificial que nos salvará en el último minuto. La novela nos advierte que obsesionarnos con la mera supervivencia biológica, perdiendo por el camino todo ápice de nuestra humanidad, podría ser la forma más cruel, humillante y, desde luego, definitiva de extinción. Es una reflexión que, fíjate, golpea de lleno contra nuestra realidad diaria, donde delegamos cada vez más decisiones y aspectos básicos de nuestra vida a los algoritmos. Y por eso esta ficción resuena con tanta fuerza. Nos obliga a detenernos y evaluar qué valoramos realmente del hecho de estar vivos. Totalmente de acuerdo. ¿Consiste la vida simplemente en mantener un sistema circulatorio bombeando sangre o fluidos raros a cualquier precio? ¿O la vida, la verdadera experiencia vital, reside en conservar nuestra identidad, nuestros vínculos emocionales, nuestra capacidad de soñar, como decía Gávana, y nuestra manera de mirar y entender el mundo? Son cuestiones, la verdad, sin una respuesta sencilla, diseñadas específicamente para incomodar profundamente a quien se adentra en esta lectura. Totalmente. Te dejan el cuerpo cortado. Y bueno, antes de cerrar esta exploración a fondo de hoy, hay un último hilo del que tirar. Un pensamiento derivado que queda flotando para que la audiencia lo mastique a su propio ritmo. A ver, cuéntame. Si volvemos al principio de la historia, Noah Walker argumentó apasionadamente que fueron la memoria compartida, el lenguaje estructurado y la anticipación del futuro los que elevaron al homínido primitivo para crear la civilización humana. Su famosa teoría del Homo viator, ¿sí? Exacto. Pues, suponiendo que el proceso se complete, ese nuevo híbrido de humano y tardígrado en Marte, que nace sin ojos para ver las estrellas, que ha sido reprogramado químicamente por la inteligencia artificial Ian para no sentir el trauma de su mutación, despojado por completo de su morfología original. La pregunta es, ¿conservará dentro de ese cerebro de Digitalis algo remotamente parecido a una conciencia? Qué buena pregunta. ¿Tendrá la capacidad de recordar su sagrado origen terrícola del que tanto alardeaba Noah? ¿O simplemente, en su infinita arrogancia, Noah ha construido la máquina biológica perfecta, invulnerable al frío y a la radiación, pero completamente vacía por dentro? Sería el triunfo absoluto de la supervivencia técnica, a costa de perder la razón por la cual merecía la pena sobrevivir. ¿Es aterrador? Una imagen asombrosa y desoladora para llevarnos con nosotros. Ha sido un verdadero privilegio diseccionar este inmenso laberinto científico, ético y existencial. Invitamos a la audiencia a seguir cuestionando, investigando y buscando siempre las capas ocultas y las advertencias en todo lo que leen y consumen. El viaje de la humanidad hacia el futuro es fascinante, pero solo si nos aseguramos de no olvidar quiénes somos en el trayecto. Un saludo a quienes nos han acompañado y hasta la próxima sesión.
not the last one.